Fonseca. 6:41 y estoy acompañada ya con los más jóvenes y más secos de la política del mundo. Rocío, Agustín, bienvenidos. ¿Cómo están? De la política del mundo mundial, Totalmente, de todo. totalmente. Volvieron, sí, en Gloria y Majestad. No estaban juntos. Completo. Así es. Oye, Buenas empecemos tardes. con el aniversario de la muerte del presidente Piñera. Recién conversábamos con Juan Francisco Gali haciendo recuerdos del malogrado presidente, pues. 2 años ya, Increíble, qué Sí. rápido pasa el tiempo. Sí. 2 años y su familia, bueno, y a cargo de la municipalidad de Ranco justamente, es que hicieron una conmemoración, un homenaje en el muelle, lugar donde retiraron Qué justamente pena. hace 2 años los restos del ex mandatario, y hoy día fue bastante emotivo quizás lo que decía Cecilia Morel, la ex primera dama, porque ella decía, para mí es muy emocionante estar en este lugar, es primera vez que estoy acá. Que volvió, claro. Claro, después de que había visto cómo se retiraban los restos de su esposo. Qué y bueno, duro, todo sí. el proceso que sabemos fue bastante difícil, sobre todo para ellos como familia, pero también impactante para todo el país. Un día conmemorativo que se marcó en una misa en Lago Ranco. Posteriormente también inauguraron una placa en este muelle donde retiraron sus restos que queda plasmada con el nombre del presidente Sebastián Piñera, también con una frase de él que habla de la unidad, del trabajo, de que todos puedan ser felices junto a su familia. Una de sus frases más tradicionales quizás dentro de lo que fueron sus 2 mandatos, pero las reacciones por supuesto fueron más allá del ámbito familiar, ciudadano, quizás por entendiendo que mucha gente se acercó a acompañar a la familia, y a nivel nacional fueron más de 25 ceremonias las que se hicieron, organizadas principalmente por Renovación Nacional, por Chile Vamos, pero también distintas conmemoraciones de ámbitos más social para que las distintas personas que querían acompañar a la familia o manifestar su cercanía, su gratitud con el exmandatario lo pudieran hacer. Pero en el ámbito más político, uno de los focos estuvo justamente en la relación de Chile Vamos y el ya actual gobierno, al gobierno entrante, como lo quieran llamar, que justamente algunos de ellos se reunieron ayer en una misa que se realizó, una de las primeras conmemoraciones que se realizó en Providencia, que marcó de una u otra forma un encuentro más allá de quizás las distancias que se han podido ver en el último tiempo por los nombramientos de los distintos cargos, ministerios, subsecretarios, etcétera. Y finalmente marca este cara a cara, esta unidad quizás entre los 2 sectores de la derecha que van a ser parte de este gobierno, y dejando atrás ciertas diferencias que sabemos marcaron la historia política de José Antonio Kast con Sebastián Piñera. Obvio, marcaron al presidente Piñera claramente, sobre todo en su segunda administración. En ese momento se declaró oposición Tal al cual. gobierno de Sebastián Piñera, y hoy día igual matizó un poquito eso, ya como presidente electo. Llegó luego de su viaje, de su gira a Europa en la tarde, durante el día de hoy, a su oficina, hizo un punto de prensa y habló precisamente sobre el expresidente Sebastián Piñera. Claro, y siendo claro que quedan atrás las diferencias, que en un día conmemorativo como el de hoy hay que destacar las cosas positivas, dejando atrás todo lo negativo y las distintas disputas que pudieron haber tenido en materia política. Y de un dato bastante relevante, el presidente electo dijo que tras asumir, después del 11 de marzo, él va a viajar a un encuentro internacional con distintos mandatarios para donde van a honrar al expresidente Sebastián Piñera. Mira, ya Sí. nos contarán de eso. Una noticia, la muerte de Sebastián Piñera es como esta noticia que uno dice... ¿Dónde estabas? ¿Dónde estaba? ¿Cierto? Se acuerda perfecto qué estaba haciendo en ese momento. Sí. Como por ejemplo el terremoto, cualquier Sí. otro tema, las Torres Gemelas, etcétera. Sin duda es una de las noticias quizás que a mí como profesional más fuerte, más impactante me ha tocado cubrir, y me imagino que para ustedes también. Sí, pues además a mí me tocó acá, a diferencia de otros. El otro día hacíamos recuerdo con Rodrigo Bravo, por ejemplo, editor de Claro. política, que estaba en el sur precisamente. Sí. Yo estaba en Santiago. Entonces rápidamente nos tocó cubrir. Además había menos gente de lo habitual en esta época, que claro, la radio, eso sí, rápidamente se llenó porque volvió mucha gente. Sí, fue muy impactante, la Sí. verdad, Yo tan ese inesperado. día me acuerdo que estaba haciendo una nota de los indultos. Mira, Bueno, Nota que por supuesto no llegó a ningún lado. no, sí. imposible. eran días de incendios también. Pues fue el mega incendio en Valparaíso, en Viña del Mar, Quilpué. Bueno, sí, el presidente estaba precisamente, sus últimos afanes, sus últimas Estaba energías conversando con el presidente. fueron no solamente con el presidente Boric, entiendo que había estado conversando con otras personas de sus equipos, de su otrora equipos de gobierno,
para ponerse a disposición y finalmente entregar ese plan a la administración actual, al presidente Boric, en el afán de ayudar a que se resolviera de la mejor manera posible y de lo más aceleradamente posible. Claro. Ahora, Oye, hablando de eso, o de la coalición que estuvo en el gobierno del expresidente Piñera, hay mucha molestia en Chile Vamos sobre los distintos nombramientos del gabinete de ministros y también del próximo nombramiento de subsecretario que va a ser mañana. O sea, lo de los ministros lo analizamos en su momento, porque claro, la verdad es que un gabinete bien castista, con muy poca representación de partidos, lo comentamos en su momento, uno y dos del Partido Republicano. Claro. Y dentro de esos pocos representantes de partidos políticos que hay, justamente muchos vienen del piñerismo. Muchos vienen del piñerismo, efectivamente. Es un gabinete con 17 ministros independientes de los 24. O sea, la gran mayoría. Y todo indica que sería lo mismo, o por lo menos en proporción, lo mismo ahora en el anuncio de subsecretaría. Y recuerda que son 17 de los 24, pero contemos hasta 3 y van a haber más, porque algunos los van a echar de sus partidos, a uno, a Campos lo van a echar, y otros probablemente queden sin partidos porque se van a disolver sus propios partidos. Claro. Efectivamente, bueno, lo que han estado haciendo, o el llamado que se ha visto durante esta semana previo al anuncio de subsecretario que va a ser mañana, un anuncio que se atrasó por un día debido a la gira de José Antonio Kast. Lo que han repetido en Chile Vamos es que no se va a llegar a improvisar, no se puede llegar a improvisar al gobierno desde el 11 de marzo y se necesitan personas con experiencia en el gobierno que hayan estado en los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera precisamente. Probablemente para poner el contrapunto, hacer la diferencia respecto de la inexperiencia, que es un argumento que se ha utilizado tanto para criticar los retrasos, gafes y otros problemas que ha cometido esta administración. Le han advertido también al presidente electo que hay que evitar que le pase lo que le pasó al presidente Boric, de terminar llamando entre medio en su momento a lo que fue la exconcertación. En este caso sería al ex Chile Vamos. O sea, exactamente. No, y aparte que también tropezar con esa misma piedra sería una tontera, pero además yo siento que la ciudadanía tiene aún menos paciencia ahora, probablemente por dos cosas. Primero, porque este es un gobierno que se postuló para llegar al ejercicio del poder como un gobierno de emergencia. Y las emergencias, por definición, no dan espacio a demasiados errores. Tú te podrás equivocar en tiempos de paz, pero en tiempos de guerra, digamos, hay que... ¿no? Eso por una parte. Y además porque también hay siento yo, un cansancio acumulado a propósito de la curva de experiencia que tuvo que padecer la ciudadanía. Recordemos que al principio este gobierno reconoció muchas veces sus errores, la curva de experiencia, hablaban de eso, ¿no? Claro, lamentablemente esa curva de experiencia... No, probablemente sigue quizás mejorando, pero no llegó a desplegar una gestión como la ciudadanía hubiera requerido, sobre todo cuando se viven emergencias como lo que está pasando en el sur, por ejemplo. Y eso yo creo que es algo que ya la ciudadanía, más allá si de izquierda o derecha, va a tender a tener menos paciencia. O sea, y eso va también en la línea con el despliegue que hemos visto antes de asumir del propio presidente con distintas giras internacionales, pero también con el despliegue de sus ministros en terreno. Ahora, ¿cuál es la otra crítica que hacen en Chile Vamos? Aparte de la experiencia e inexperiencia que se necesita en el próximo gobierno, se necesitan, dicen, partidos políticos, representantes, militantes de los distintos partidos políticos de esta gran coalición que busca la representatividad de las fuerzas del rechazo del año 2022. Recordemos que... El 62. Claro, el 62%. El gabinete de José Antonio Kast abarca desde el Partido Demócratas, Amarillos, incluso, bueno, el Radical, que tú nombrabas también, el ministro de Agricultura, hasta se intentó abarcar hasta el Partido Nacional Libertario sin éxito, ¿cierto? Aunque capacito que le llegue a la vez una subsecretaría. Es que eso mismo iba a decir yo. Yo creo porque que hay que esperar por lo menos en el gabinete mañana. Quizás podríamos hacer ese pequeño paréntesis porque no todos están tan enterados como nosotros, que comemos de esto todos los días, porque efectivamente se pensó que esto podía llegar hasta el partido de Kaiser, ¿no es verdad? Kaiser compitió con el actual presidente electo en primera vuelta, dado que fue Kast el que pasó. Kaiser, hay que decirlo, se puso inmediatamente detrás del candidato Kast para la segunda vuelta, pero luego empezaron las dudas en torno a si entraba el Partido Nacional Libertario o no al gobierno, y finalmente se decidió que
no, con una NO clara y mayúscula. Ellos decidieron en distintas, digamos, vocerías lo han explicado de distintas formas, que vamos a hacer una oposición, ¿cómo han dicho? Como amistosa, en otras veces se le ha visto menos, con menos cara de buenos amigos, diciendo que en realidad no les ofrecieron ninguna cuestión y que solo les ofrecieron minería y que nuestro expertise y nuestras propuestas no van por minería, así que si no nos quieren, bueno, no estamos. O sea, pero lo claro es que no están. Sin embargo, cuente usted lo que ha pasado estos días con el más cercano colaborador de Kaiser. No, Cristian Lavé ha dicho que no se puede decirle que no a un gobierno y que cualquier cargo, subsecretaría, ministerio, por más sectorial que sea, es importante para poder hacer crecer un partido que está recién comenzando, como es el Partido Nacional Libertario. Ahora, por ejemplo, hay un caso que es el de la ex fiscal Ana Victoria Quintana. Ya. Ella fue ex fiscal metropolitana sur durante muchos años, renunció cerca del año 2021-2022 y entró a la política militante del Partido Nacional Libertario, quien tuvo que congelar esa militancia hace poquito porque va a integrar la Subsecretaría de Prevención del Delito. Es decir, no va a haber, por lo menos lo que hemos estado reporteando de aquí a mañana, un personaje o un subsecretario del Partido Nacional Libertario con como militancia. Y esta suspensión de militancia, que yo no entiendo muy bien lo que es, porque como figura jurídica hemos conversado que no existe. Tú eres es como estar un poco, es como el matrimonio esto, guardando todas las diferencias, pero tú estás casado o no estás casado, o sea, tú eres parte del partido o no, más allá de las sanciones, si te pueden suspender, pero eso tiene que ver con el partido, no con que tú digas, ay, boli candado, este mes no voy a ser parte del partido. Se supone que el criterio va a ser el mismo para todos. Por ejemplo, si la B mañana llega a ser nombrado subsecretario, también tiene que salir o suspender su militancia en el Partido Libertario, pero bueno, en ese caso sabemos es distinto a lo que pasa con la eventual subsecretaria de Prevención del Delito, porque en el caso de ella, el otro día Johannes Kaiser decía, nosotros no vamos a entregar como partido al gobierno, pero no le podemos negar al país una persona con tantas herramientas y tan preparada para el cargo como lo es Ana Victoria. Ana Victoria Quintana. Sí. En el caso de la B, le consultamos, fue el lunes, si no me equivoco, le consultamos y él dice, si no lo ven acá, es por algo. O sea, déjame entender, Kaiser dice que no pueden privar al país de alguien con el conocimiento y la expertise de Ana Victoria Quintana, pero está encantado de perderse la expertise y la experiencia de la B. Porque es una deslealtad al final, que se vaya a la B. Bueno, pero es que uno podría decir lo mismo de Ana Victoria. Lo que pasa es que lo que yo entiendo bueno, no sé. Depende del rol que cumplen en el partido, creo yo. O depende del rol que esté llamado a cumplir el gobierno, porque uno podría leer, si fuera más malula como yo, que está diciendo que Ana Victoria está pintada para el cargo. Sí. En cambio, parece que él considera que la B no está pintado para ningún cargo. Así oye, mira, la B es el hombre para ser el subsecretario de tal. Y políticamente para él es una deslealtad que lo deje solo en esta decisión de no ser parte del gobierno. Ahora, decisión en la que no estaba de acuerdo la B en un inicio. Claro. Ahora, volviendo a la crítica que hay en Chile Vamos por la representatividad de los partidos, por ejemplo, se dice que tienen que haber más partidos porque además no son mayoría las fuerzas de oposición, por lo menos en el Congreso. Entonces necesitan llegar a los acuerdos en el Congreso, necesitan esta voluntad política, esta muñeca política para poder llegar, y por lo menos los ministros que hemos visto no tienen esa experiencia política, son independientes totalmente. Son expertos quizás en sus sectores, pero no tienen esa experiencia política. Y eso se va a tratar de ver traducido en equilibrar en algunas subsecretarías. Por ejemplo, en la Subsecretaría de Seguridad Pública la estaría tomando el diputado Andrés Joanet. Dado que la ministra de Seguridad no tiene ninguna experiencia política porque acaba de salir del Ministerio Público. Y estamos hablando también de la exfiscal Ana Quintana. ¿Qué otra subsecretaría sabemos o tenemos trascendido? Otra subsecretaría sería la de Juan Pablo Rodríguez en Hacienda. Él es abogado y también se ha caracterizado por haber contribuido en los dos gobiernos del expresidente Sebastián Piñera, y se ha caracterizado también por tener ese perfil más político, teniendo en cuenta que Jorge Quirós es un perfil completamente técnico. Ahora, la muñeca política, o más bien dicho, estos equilibrios políticos, se pensaba también en un principio que iban a estar
iban a ser parte en las distintas subsecretarías, ¿cierto? Pero todo indica que por lo menos la mitad de los subsecretarios que se van a nombrar mañana van a ser también de carácter independiente. Es decir, se le va a cerrar también la puerta a los partidos. Podríamos decir entonces que ustedes son muy jóvenes, pero que ya querían los partidos políticos ganarse el primer premio, que era el automóvil. No se lo ganaron. Pero no importa, vamos por el premio Consuelo, que es la TV a color. Llegó la TV a color, no se la llevaron porque eran los subsecretarios, entonces vamos a esperar la radio reloj, que es a la aspiradora. ¿Y eso serían los qué? ¿Los Seremi? Los delegados presidenciales los delegados, también ya se van a anunciar mañana. Sí, o sea que ejemplo, si mañana no hay, los partidos no quedan contentos, les van quedando jefes de servicio, Seremi. O sea, Yar de Troya. Y claro, Yar de Troya. ¿Quién nos querías contar de delegados? Sí, Agustín? Delegados presidenciales en la región metropolitana, Germán Codina, de Renovación Nacional, exalcalde de Puente Alto. Que fue colaborador cercano además del presidente Kast durante la campaña y todo. Sí, no, en algún momento sonó también como ministro. Sí. En la región de Valparaíso, Manuel Millones, un ingeniero comercial. ¿Millones? Millones, ¿En serio? la ¿Sí se UDI. escribe? Ah, mira. Sí. La diputada del Partido Republicano, Sofía Cid, en Atacama. También, ¿Diputada? Actual diputada. Que termina el 11. Termina el 11 de marzo. Ingresa como delegada presidencial en la región de Atacama. En la región de Coquimbo, un guiño también para el Partido Demócrata, es el diputado Víctor Pino. La misma situación de Sofía Cid. Esos son como las figuras políticas de las delegaciones presidenciales, ¿no? Pero en las regiones, salvo en algunas regiones que se han considerado como regiones de emergencia, que es como, por ejemplo, Biobío, por ejemplo. La región del Biobío, la región de Tarapacá, la región de la Araucanía. Ya en la región de Tarapacá tenemos a un ex uniformado, Alberto Soto. A propósito de los problemas de control de frontera. Exactamente. ¿Y en Araucanía? Y en la Araucanía tenemos a Francisco Lubetich, abogado con una extensa trayectoria en el Ministerio Público, fiscal regional de la Araucanía. Por eso que me suena. Sí. ¿Él era fiscal? Ex fiscal regional de la Araucanía. Por lo tanto, ahí en las delegaciones presidenciales se va a estar también poniendo el foco en lo político, pero también en lo técnico en estas regiones que se han considerado de emergencia. ¿Quién va a estar cubriendo mañana este especie de evento en que se van a nombrar a las 13 horas, entiendo? ¿No? ¿Quién va a estar? ¿Alguno de ustedes, no? No, yo digo porque quiero que me cuenten. Nuestra mejor carta. Nuestro querido compañero Rodrigo Sánchez, que se encuentra acá también en el estudio. Ya, Rodrigo nos va a contar entonces si las caras estaban buenas, malas, más o menos. Oye, ¿y se va a hacer en el...? ¿A dónde va a ser esto? ¿En la moneda chica? No va a ser en la moneda chica, que no les gusta que le digan moneda chica. Monedita, entonces. Oficina del presidente electo. Yo no tengo tantas sílabas en la boca, perdona, pero... Va a ser en el Hotel Radisson, en la comuna de Las Condes, a las 1 de la tarde. A la 1. Porque son 40 subsecretarios, son 16 delegados presidenciales, cada uno con su equipo, con su persona. Claro, como que no caben ya en la gloria. No caben todos ahí en la gloria. Solamente cabían quizás los del gabinete, que eran 24. Igualmente se hizo ahí una puesta en escena bien importante. Mañana lo vamos a ver quizás en un espacio más grande en el Hotel Radisson. Bueno, y mañana tendremos declaraciones entonces de todos los presidentes de partido diciendo vamos a ver qué dicen. Vamos a ver qué ¿cierto? pasa. Sí. Oye, muchísimas gracias por acompañarme, Rocío Fonseca, Agustín Bianchetti. Espero verlos pronto, por lo menos el próximo viernes, si no antes. Sí, ¿ok? Totalmente. Bien, nos vemos. Son las 7.